hacemos en todos los pacientes que ya están diagnosticados, que ya nos vienen de la unidad de consejo genético, o incluso en los familiares que ya se ha detectado la mutación y no tiene ninguna manifestación clínica, digamos que de forma estandarizada y siguiendo un poco las recomendaciones de la red europea Genturis, hacemos a partir de los 20 años un estudio de resonancia renal. Este estudio es un estudio muy sencillo porque utilizamos un campo magnético, por tanto es totalmente inocuo para el paciente. Sí es un estudio que puede demorar 35 o 45 minutos y requiere que administramos un contraste en la vena. Digamos que estos son los requisitos para hacer la resonancia de riñón y conseguir con esta técnica una sensibilidad muy alta para detectar si el paciente tiene algún tumor en el riñón. Y además poderlos detectar en una fase en que estas lesiones todavía son muy pequeñas. ¿Por qué? Porque una de las características de Birkhoff-Dubé es que la afectación renal puede ser en forma de tumores múltiples y además pueden afectar a los dos riñones. Por tanto, es muy importante para diagnosticar precozmente estas lesiones tener un mapa con la técnica de resonancia de cómo está este tejido renal de afectado. En caso que el paciente no tenga ninguna lesión detectada en la primera resonancia, se seguirá realizando un estudio de resonancia cada 2 años, a lo largo de toda la vida del paciente. ¿Qué pasa si detectamos alguna lesión? Hoy por hoy la resonancia es muy sensible para detectar los tumores, pero no para diferenciar si estamos ante uno de baja agresividad o una de alto, riesgo en cuanto a posibilidad de diseminar. Por eso se utiliza el tamaño como corte para decidir si hacemos o no un tratamiento quirúrgico, porque es un equilibrio entre preservar la máxima cantidad de tejido renal, pero también estar protegido a la posibilidad de que si esa tumoración tiene células más agresivas, no llegue a dar diseminación en otros órganos. Entonces sí se considera que a partir de 3 centímetros el tumor va a ser mucho más agresivo y puede hacer esta afectación a distancia. Por tratamiento de los tumores renales hay una posibilidad que también realiza el servicio de radiología. O sea, se puede hacer una resección del tumor, se puede llegar a hacer una cirugía completa y sacar todo el riñón si hay muchos tumores o el tamaño de las lesiones es muy grande, pero hay una tercera opción que son los tratamientos que se llaman de radioablación. Esto consiste en colocar una aguja, esto se hace en el servicio de radiodiagnóstico, se coloca una aguja en el centro del tumor renal y se emite una onda de radiofrecuencia que lo que hace es quemar todo ese tejido tumoral. Y de esta forma evitamos que el paciente tenga que someterse a una cirugía, a una anestesia, etc. Y somos muchísimo menos agresivos, preservamos más el tejido renal de alrededor y es un procedimiento que también se puede realizar en más de una ocasión. Por tanto, es una muy buena alternativa también para estos pacientes. Ciertamente va a haber pacientes que van a tener más manifestación cutánea y otros van a tener más manifestación pulmonar y otros más manifestación renal. Entonces, ¿cómo hacemos para detectar si el paciente está afectado o no a nivel pulmonar? Hacemos un estudio de TAC torácico a los 20 años. Este es un estudio que solo se realiza una vez. Utilizamos radiaciones ionizantes, es distinto al campo magnético, pero es una exploración que es muy rápida. En cuestión de segundos
¿no? El paciente realmente en una apnea, que decimos, tenemos ya un mapa de cómo está el pulmón del paciente. Y ahí podemos detectar de forma muy fácil, desde el punto de vista de radiología, si existen o no estos quistes en el pulmón, estas cavidades que contienen aire. Las podemos medir. Es muy importante el conocer el tamaño de estos quistes también, localizarlas, y esto pues siempre va a ir también con una serie de recomendaciones clínicas, porque cuanto más grandes sean estos quistes, sabemos que son pacientes que tienen más riesgo de desarrollar lo que se llama un neumotórax, es decir, que estos quistes se rompan, el aire del quiste pulmonar pase a la cavidad pleural, la pleura se expanda excesivamente, comprima al pulmón y el paciente tenga una situación de dificultad respiratoria. Y otra situación que también nos ha ocurrido a nosotros aquí es al revés, es decir, que un paciente debuta con un neumotórax, acude a urgencias sin saber que está afecto de la mutación, se le realiza el estudio de TAC torácico vía urgente y se detectan los quistes en el pulmón. Y aquí el papel del radiólogo es distinto, porque aquí vamos a ser nosotros los que tenemos que sugerir al clínico que quizá ese paciente ha hecho ese episodio de neumotórax porque tiene un Birt-Hopf-Duet y que por tanto debe ser sometido a un test genético. Esta es una situación que hemos vivido en nuestro servicio de radiología de pacientes provenientes de urgencias, o sea que es otro escenario.